Muchas gracias, doctor. A continuación, doctora Lumia, subsecretario, con su permiso, vamos a ver 3 videos de un testimonio de una persona adulta mayor que quiso compartir con nosotros su experiencia. Buenas tardes. ¿Me puede decir su nombre? Yo soy Dolores Ortega. ¿Cuántos años tiene? 93. ¿En qué ciudad vive? En Hermosillo. Vivo en Hermosillo. Durante la epidemia, ¿usted salía, recibía visitas? No, desde el 16 de marzo en adelante ya no tuve visitas ni yo salí. ¿Y con quién vive usted? Vivo con mi hija, mi sobrino, mi nieto y nada más. Sí. ¿Ellos sí salían a trabajar? 2 sí, trajeron a trabajar. ¿Qué enfermedades tiene usted? He sido operada de corazón abierto, tengo marcapasos y algunas otras deficiencias. Okay. ¿Cuándo se empezó a sentir mal? 29 de junio. ¿Qué sintió? Sentí tos seca, malestar general, un poco de diarrea, un poquito de dolor de cabeza. No fue muy fuerte, pero todos los síntomas las tuve. Después de que empezó con los síntomas, ¿qué más hicieron? Vino Secretaría de Salud y me tomaron la muestra de COVID y al padre salió positivo. ¿Cómo fue la toma de la muestra? Fue en la garganta, raspado en la garganta. Después de que... ¿Qué le recomienda a las personas como usted para evitar el COVID? Que tengan las precauciones que nos han enseñado por Secretaría de Salud: lavado de manos, el cubrebocas y todas las recomendaciones que nos han dado. No necesariamente necesitamos andar en la calle, tenemos que quedar en casa para guardar un poco el contagio de toda esta enfermedad. ¿A qué le atribuye usted que se haya sentido mejor? Pues yo creo la voluntad de Dios, aparte de los cuidados que han tenido de mí. Mis hijas me han cuidado y estamos guardando todas las cosas que nos han recomendado, tomando los medicamentos, el tratamiento que mi hija me da y los cuidados de Dios en primer lugar. ¿Tiene algo más que agregar? Pues le doy gracias a todas las personas que nos han ayudado, a mi iglesia, que es la que ora por mí, y por todos los que han estado de acuerdo en ayudar. Bueno, queríamos platicar hoy sobre el impacto psicosocial que tienen los adultos mayores, además de que ya sabemos que son una población vulnerable para la infección por COVID y que podrían tener más comorbilidades. Es importante saber cómo en la parte psicológica y social se ha visto afectado este grupo. Entonces, bueno, ¿qué sabemos? En México tenemos 15.4 millones de adultos mayores y quiero que pensemos en las vejeces, porque tenemos adultos mayores que han envejecido exitosamente y todos conocemos personas de 60 años que pueden correr un maratón, pero también existen aquellas personas que han tenido envejecimientos patológicos o envejecimientos que se acompañan de comorbilidades y que los llevan a las dependencias, a dependencias leves o a dependencias graves, que hace que necesiten que alguien, muchas veces en la familia o fuera de la familia, los cuide.
Aproximadamente de estas 15 millones de personas, el 14% necesita algún tipo de cuidado. ¿La que sigue? Y esto tiene un gran impacto, y ya nos contó el doctor Alumía sobre qué era lo que pasaba con el panorama de adultos mayores, pero si vemos, hemos cuidado muy bien a nuestros adultos mayores, como mexicanos los hemos resguardado. Sin embargo, el impacto que ha tenido en ellos este confinamiento es algo de lo que queríamos platicarles hoy. La que sigue. Bueno, ¿qué sabemos? Que las medidas para mitigar el SARS-CoV-2 pues implican un confinamiento mucho mayor en las personas mayores y que esto lleva a nuevos grados de aislamiento social. Hay aislamiento social en los adultos mayores con dependencia frecuentemente. Y ahora este aislamiento social se ha visto aumentado puesto que no pueden recibir visitas o muchos de ellos estaban encargados de cuidar a sus nietos y ahora no puede hacerse por su protección. Hay condiciones de salud crónica que se estaban presentando y que ahora no podemos acudir tan fácil a nuestro médico o que es complejo que podamos obtener los medicamentos para todo este tiempo, aunque es lo óptimo y fueron de las recomendaciones que se han hecho frecuentemente. Y es difícil por este mismo motivo, por poder salir el acceso a la atención médica en esta situación, y puede hacer que las patologías que hay de base empeoren o que haga que tengamos emociones o sentimientos que puedan afectar a los adultos mayores. Antes de la pandemia ya sabemos que el aislamiento social es una situación de riesgo para adultos mayores y es un factor que puede aportar a veces a la mortalidad. El estrés financiero y las preocupaciones sobre salud es importante. El 40% de los adultos mayores en nuestro país son independientes económicamente o viven solos. Entonces, la situación actual que a veces permite o no permite que estén obteniendo ahorita recursos puede ser un factor de estrés. Las cancelaciones de visitas de las familias y además pues hemos hablado muchísimo de cómo acercarnos a los demás, hacer videollamadas vía telefónica, pero tenemos que considerar la brecha tecnológica que muchas veces como jóvenes no les ayudamos a romper. Entonces, bueno, esto es importante porque puede afectar a los adultos mayores que no tienen algún deterioro cognitivo. Y hablábamos de las vejeces. Un tipo de vejez que hay que considerar son aquellos adultos mayores que tienen algún tipo de trastorno cognitivo, es decir, aquellos que tienen algún tipo de demencia y que entonces pueden tener aún mayores complicaciones. El cuidado de una persona con demencia en casa puede hacer que necesitamos rutinas estrictas, necesitamos ciertos horarios y muchas veces estas personas son cuidadas por terceros que son pagados y en este momento no pueden estar en casas de asistencia o no pueden llegar otras personas a nuestra casa. Esto hace que los síntomas que puedan tener a veces disruptivos o que puedan empeorar la situación mental en la que estaban, cause un mayor conflicto para ellos y para sus familias. ¿La que sigue? Entonces, y no solo es eso, ¿cómo afecta toda esta situación psicosocial que está permeando en nuestros adultos mayores a la familia? Vemos que este 41% de personas dependientes que tenían algún cuidador, pues ese cuidador muchas veces está dentro de casa. Y no solamente está ahora el cuidado del adulto mayor, que a veces esta persona que tenía algún padecimiento de demencia estuviera en alguna casa de cuidados prolongados y que ahora tenga que estar en casa. También tenemos que aunar al estrés familiar, los cuidados de niños en casa, que algún otro miembro de la familia se haya enfermado y que tengamos que tomar estas medidas, trabajos fuera del hogar cuando somos cuidadores primarios y entonces ahora tenemos que tener más cuidado con nuestros adultos mayores, estresores financieros y preocupaciones por su propia salud. Y en la pirámide de salud, la base más grande es el autocuidado. Las medidas de autocuidado son importantes y a veces no sabemos cómo hacerlas. El aumento de estrés puede llevarnos a tener más casos de ansiedad o de depresión, tanto en cuidadores como en adultos mayores. ¿Qué es lo que hemos visto? La línea de la vida en el último mes recibió 2.400 llamadas y de esos el 17% fueron de adultos mayores, hechas por adultos mayores. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno,
que la mayor parte de las que hablaron fueron mujeres, y que quien más reportó problemas de ansiedad eran mujeres. Y los hombres reportaron más síntomas depresivos, tristeza, ganas de llorar, llanto fácil, y además síntomas somáticos, es decir, que tenga dolores de cabeza, dolores de garganta, dolores musculares, fue lo que más se reportó por los hombres. Y esto es equiparable a lo que encontramos en el tamizaje que se está haciendo en colaboración con la UNAM y con el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez sobre la salud mental de quienes ha contestado. De todos los que contestaron, solamente el 4% fue de adultos mayores. Esto lo atribuimos un poco justamente al acceso a los servicios de Internet y se replica bastante, pero ahí encontramos un dato interesante que era que presentaban burnout porque se estaba midiendo en el tamizaje. Entonces, bueno, aunque los datos que se obtienen por los servicios en línea que se están promoviendo por parte de la Secretaría de Salud son representativos de solamente las personas que se comunican, podemos ver que sí están pidiendo ayuda por los medios que son necesarios. Entonces, estamos en una situación en la que el grupo vulnerable tiene que ser visto no solamente desde la parte biológica, porque hay una vulnerabilidad biológica, sino valorar las relaciones intergeneracionales y la vulnerabilidad social que presentan. La siguiente. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Vamos a dar como algunas cosas que tenemos que hacer con nuestros adultos mayores en estos tres tipos de categoría. Aquellos adultos mayores que tienen una vejez exitosa o que no tienen una patología que los haga dependiente. Tenemos que reforzar las medidas de autocuidado. Tenemos que seguir las indicaciones que nos dicen a todos, el lavado de manos, la sana distancia, y a veces para ellos es complejo adecuarse a estas nuevas normalidades o a estas nuevas formas de comunicación. Como familia es necesario que todos nos involucremos en el cuidado de los adultos mayores. Nos toca a todos y a todas para que no colapse el cuidador primario y para que no colapse toda la familia en el cuidado de los adultos mayores. Es necesario tener rutinas, medidas de higiene del sueño. Me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, intento no tomar siestas, y si las tomo, que sean menores de 20 minutos, tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio dentro de nuestras capacidades. Y ahí es muy importante no infantilizar a los adultos mayores. Ellos pueden tomar sus decisiones y tenemos que escucharlos como a nosotros nos gustaría ser escuchados y ofrecerles lo que haya dentro de casa en sus capacidades. Hay veces que cuando tenemos ya a los adultos mayores con nosotros no queremos que hagan nada ni que laven un plato porque ya trabajaron toda su vida. Todos necesitamos colaborar dentro de la casa y si es posible esto funciona muy bien como ejercicio físico. Ahora voy a hablar de la población que puede ser más compleja y que a veces causa que haya más desgaste familiar, que son las personas con algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo de demencia. Las alteraciones de la memoria suelen ser complejas de manejar y cuando cambiamos los hábitos de sueño, cuando cambiamos los hábitos de las personas que nos cuidan, cuando ya no estamos saliendo de casa, pues ¿qué podemos encontrar? Que aumente la irritabilidad, que se presenten alucinaciones visuales o auditivas, que no estén durmiendo o duerman de más. Y es algo complejo porque esto también se puede confundir con los síntomas de COVID en adultos mayores, porque no forzosamente se dan como en los jóvenes, ¿no? Puede manifestarse por alteraciones cognitivas y a veces no presentan fiebre o pueden no tener tantos síntomas respiratorios. En el testimonio vemos que la señora comenta que no fueron tan graves y tuvo gastroenteritis, entonces es importante ver cuando hay algún cambio de comportamiento, algún cambio en la rutina de las personas en nuestra casa, que podamos llamar a un médico o algún especialista si tenemos dudas y tratar de no medicarlos.
Una situación que se ha visto en los últimos años es el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores, tanto de medicamentos que se prescribían y que se lo siguen tomando sin indicación, como benzodiazepinas, como aumento en el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia ilícita. Es importante notar si hay consumo de sustancias en nuestra casa o si estas han aumentado, porque finalmente el proceso biológico hace que sean más susceptibles a complicaciones por el consumo de sustancias. Y puede estarnos hablando, si hay un aumento, puede estarnos hablando de algún problema de salud mental. Recordemos que aquellas personas que ya tienen un trastorno por dependencia, en casi un 80%, pueden estar en una comorbilidad con ansiedad, con depresión. Y en adultos mayores también se puede deber, por ejemplo, al dolor crónico, que para ellos podría ser difícil expresarlo o decirlo, se puede deber a angustia, se puede deber a los mismos cambios del ciclo de vida, como el duelo, y que ahorita los duelos en los adultos mayores también pueden ser difíciles de procesar, porque no estamos teniendo nuestros rituales como acostumbramos, ¿no? Entonces es muy complejo el poder despedirme de alguien sin hacer todo a lo que estoy acostumbrada. Pero también tenemos que confiar en la resiliencia y en todo lo que han vivido nuestros adultos mayores y que pueden adaptarse si nosotros hacemos un buen trabajo explicando, un buen trabajo intergeneracional, diciendo qué es lo que está pasando y dando otras alternativas para poder subsanar esta situación. Y con respecto a los cuidadores, se han visto en algunos artículos internacionales aumento en los niveles de violencia intrafamiliar hacia adultos mayores en el autocuidado. Y tiene mucho que ver con algo que se llama síndrome de desgaste del cuidador, que ocurre cuando justamente regularmente es un cuidador único, cuando no tenemos las herramientas de autoayuda o de ayuda externa para manejar las emociones que estamos sintiendo, y se puede manifestar por irritabilidad, angustia, tristeza, llanto fácil, y se puede complicar en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo. Entonces, esto es algo que hay que revisar, y como cuidadores tenemos que saber que si no nos cuidamos a nosotros mismos, va a ser difícil que cuidemos a esa persona que amamos en nuestra familia, que es un adulto mayor, o a cualquier otra persona. ¿Cuáles son las medidas de autocuidado para los cuidadores? En primera es distribuyamos el trabajo y seamos equitativos en casa. El cuidado de los adultos mayores nos toca a todos como familia. Esa es la primera. Y después de eso tenemos que igual tener nuestras medidas de higiene del sueño, hablar con otras personas sobre esta situación que estoy viviendo. Si esto es algo que me está causando conflicto, si es algo que me está causando molestia, es importante acercarnos a otros grupos, ahorita si se puede en redes sociales o a distancia, que estén pasando por la misma situación, y mantener nuestra salud física en la mejor forma que podamos en este momento para poder subsanar todo este estrés que estamos teniendo. Entonces, toda la parte psicosocial que estamos viviendo por el SARS-CoV-2, tenemos que ver cómo afecta a nuestras poblaciones vulnerables. Y en los adultos mayores específicamente es necesario considerar estas relaciones intergeneracionales y cómo estas tienen que modificarse para que nos enfoquemos en el cuidado de esta población que puede ser biológicamente vulnerable, pero no debería de serlo socialmente. Muchas gracias. Y bueno, esta es Refugio, ya la conocen, que es parte del escuadrón, y tenemos la línea de la vida, que no solamente en algún momento la habrán escuchado durante la campaña Juntos por la Paz, pero se ha reformulado y actualmente atendemos situaciones de salud mental, de discapacidad, y si alguien en sus casas tiene algún problema donde se sienta triste, enojado o irritable, que sienta que puede ejercer algún tipo de violencia, que sienta que necesita ser escuchado, que no sepa qué está pasando con mi adulto mayor justamente porque está teniendo síntomas, que
no son habituales, pueden llamar a la línea de la vida y se puede canalizar a algún lugar o con algún especialista para que los atiendan. También los CAPAS de todos los estados y los encargados de salud mental de todos los estados han formado directorios y agendas en cada uno de los estados para poder atender estas situaciones de alteraciones o cambios psicosociales que estamos viviendo en este momento.